has ganado la victoria para mí. Sí, el pecado has vencido, y has ganado la batalla tú por mí. Porque tú eres mi Dios en los cielos. Tú eres mi Dios. La enseñanza, muchas veces la responsabilidad sobre la enseñanza, por supuesto, cae sobre el pastor, sobre otros maestros, pero debido a varias ausencias, otra gente ha estado ayudándonos y queremos agradecerles mucho de verdad ese esfuerzo. No es nada fácil ponerse aquí y pararse aquí y abrir la escritura y enseñar, no es nada fácil, y muchas gracias. Mire, estábamos tratando de contestar esta pregunta y se la hago a usted, y usted, espero que tenga una respuesta a esta pregunta que yo voy a hacer para usted. Si usted está interesado en las cosas de Dios y sabe que Dios tiene una iglesia en esta tierra, y la iglesia se reúne, se congrega, y usualmente las iglesias aquí en este lado del mundo nos reunimos en edificios, en templos, en lonas, en salones, en salones de fiestas, en algunos cines que se llegan a rentar y demás. La pregunta que quiero pedirle que usted conteste y usted piense es: ¿por qué usted, muy en específico usted, no su familia, no sus hijos, no su esposo, por qué usted se congrega aquí y no en otro lado? Aquí tenemos de este lado en la pared unos hermanos perdón, tienen una congregación aquí enseguida. Probablemente a unas cuadras, no muy lejos de aquí, usted puede encontrar una iglesia que posiblemente tenga una silla que a lo mejor hasta se reclina y usted está más a gusto, o tiene videos que sí se ven, pantallas que sí se ven, mejores músicos, pastores más inteligentes, lonas más bonitas. ¿Y por qué usted está aquí? Esa es la pregunta. Y de hecho y de verdad no es retórica, es una pregunta que esperamos que usted pueda contestar con seguridad. ¿Por qué reunirme yo en esta iglesia? ¿Qué distingue esta iglesia? ¿Qué nos hace diferentes? No mejores, diferentes a otros lugares donde usted pudiera integrarse. Y por supuesto que entre más tiempo tenga usted de conocer la Biblia, esa respuesta se tiene que contestar con la Biblia, porque dice la palabra que Dios añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Y si usted está siguiendo la dirección de Dios, va a estar en la iglesia que Dios le tiene. Pero humanamente hablando, ¿por qué usted está reuniéndose esta tarde aquí? Y estoy yo como pastor intentando ayudarle a contestar esa pregunta. ¿Cómo? Todos nosotros vamos a lugares y hacemos cosas y existimos y hacemos cosas con nuestra misma vida, dependiendo el propósito, la razón. Debe haber una razón. Ya estudiábamos antes que hay gente, habemos personas que hacemos muchas cosas sin razón. Hacemos muchas cosas sin propósito específico. Muchísimas gracias. Y muchas de esas cosas que hacemos pues son por una costumbre. Alguien nos dijo algo en algún momento, aprendimos algo de alguien, vimos a otra persona y la imitamos y empezamos a seguir esa costumbre. Pero esperamos de verdad, honestamente, que usted esté aquí porque entiende el propósito único, el propósito específico que nosotros tenemos como iglesia. Estamos esperando que en la próxima semana o en 15 días, no le puedo prometer todavía nada, pero bien pronto, eso sí se lo prometemos, usted va a recibir en forma de un separador para que usted traiga en su Biblia o en algún libro que usted esté leyendo, una declaración de propósito de por qué existe Senda de Vida. ¿Para qué estamos en esta tierra? No estamos para reunirnos semana tras semana, cumplir religiosamente cosas que hacemos, se para, se sienta, usted aplaude, se abraza a los hermanos y ya. Esa no es la intención de esta iglesia. Y les soy muy claro, la intención de esta iglesia la hemos escrito con cada palabra escogida por una razón, y dice de esta manera. Dice así y lo declaramos así y lo queremos memorizar así. Entre los líderes estamos trabajando en esto. Nosotros en Senda de Vida existimos para glorificar a Dios al unirnos a su propósito global de redimir un pueblo compuesto, formado de todas las etnias del mundo.
Lo quiero repetir para usted y a ver si logra captar la esencia de lo que estamos diciendo. Decimos que nosotros en Senda de Vida existimos para glorificar a Dios al unirnos a su propósito global de redimir un pueblo formado de todas las etnias del mundo. Esa es la declaración de propósito que tenemos. Como visión aquí en Senda de Vida, estamos aquí en esta tierra para alcanzar a los perdidos, integrarlos a la iglesia, discipularlos, conformarlos a la imagen de Jesús con un entrenamiento y enviarlos aquí en México, en Latinoamérica y en todas las naciones. Esa es nuestra misión. Y hemos estado estudiando estas secciones de cada una de estas declaraciones de propósito, partes de la declaración de propósito, pedacito a pedacito. Y le explicaba a usted, según la Biblia, qué significa glorificar a Dios. Y no es solo cantar, es hacerlo con nuestra vida, es decirle a Él, por supuesto, que lo amamos, que Él es nuestra vida. Pero no estamos aquí solo para cantar, estamos y existimos como iglesia para hacer famoso el nombre de Jesús. No el nombre de Alex, no el nombre de Senda de Vida. Estamos para hacer famoso el nombre de Jesús. Y aprendimos que lo hacemos amando a la gente, anunciando su nombre, agradándole con nuestra vida. Pero también aprendimos que estamos aquí para glorificar a Dios al unirnos a su propósito global. ¿Qué quiere decir unirnos? No sé si te acuerdas. Vemos donde Dios ya está trabajando. Nosotros hacemos unas preguntas, oramos al respecto y simplemente nos unimos a la obra que Dios ya está haciendo. Y según la Biblia, escuche bien, Dios ya está trabajando entre sus vecinos que no conocen a Cristo. Ahí Dios ya está trabajando. ¿Qué hace Senda de Vida? ¿Iniciar obra? No, solo nos unimos a donde Dios ya está trabajando. En su patrón, en la vida de tu patrón, del jefe, en la vida de tus compañeros de trabajo, ahí Dios ya está trabajando. En Michoacán, en Oaxaca, en Zacatecas, en Tlaxcala, Dios ya está trabajando. ¿Qué va a hacer Senda de Vida? No vamos a inventar planes, no vamos a inventar proyectos, solo vamos a observar dónde Dios está obrando y nos vamos a unir al trabajo de Dios. Y según la Biblia, Dios está trabajando todos los días, todo el tiempo, en todo lugar alrededor nuestro. Hay que simplemente observar. Nuestro hermano Saulo hace 15 días nos compartía qué significa que nos vamos a unir al propósito global de Dios. Y más o menos para que usted se acuerde, el propósito global de Dios significa que Dios no solo está pensando en salvarte a ti, donde estás, en tu casita y en tu colonia. Al mismo tiempo que Dios quiso llegar a ti con el evangelio en tu colonia, en tu trabajo, donde tú ya estás, al mismo tiempo Dios está pensando en otras naciones en este mundo que no conocen el evangelio, porque su propósito siempre ha sido global. Y Él quiere que todos los cristianos, todos los que somos sus hijos, nos involucremos en su propósito global. Es decir, Dios ya está pensando en esos países del norte de África. Él los ama. ISIS, ¿ha escuchado de ISIS o no? ¿Sí ISIS? ¿Sí ha escuchado? Este movimiento terrorista, el Estado Islámico que quiere establecer un califato. Dios los ama y ya está trabajando allí. Y escúchelo, no se lo puedo decir más claro. Dios piensa en mexicanos de Senda de Vida cuando piensa en esas naciones. Si quiere persinarse, persínese. Ay, nanita, allá. Ese es el propósito global de Dios. Él le dijo a sus discípulos: me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero escuche, nunca dijo que había que terminar el trabajo en Jerusalén o en Judea para poder ir a Samaria. Nunca. El trabajo en Jerusalén tiene que ser simultáneo con el trabajo a lo último de la tierra. Si no fuera así, usted y yo no seríamos cristianos, porque alguien dejó su Jerusalén, su Judea, para venir a nosotros. Y ahora escúchelo, se lo digo con toda claridad. En Senda de Vida estamos diciendo que si tú vienes a esta iglesia, va a ser una iglesia en la que vas a glorificar a Dios con nosotros. Te vas a unir al trabajo que Dios ya está haciendo. ¿Cuál es este trabajo? Es un propósito global. En Senda de Vida planeamos ir a las naciones que no han escuchado del evangelio. Ese es el propósito específico. Estamos aquí para unirnos al propósito global de Dios. Ahora, hoy voy a explicar, y a la hora de tratar de armar esto, uno batalla mucho, porque son conceptos tan grandes y profundos que cuesta trabajo ponerlos sencillos. Vamos a explicar
en qué consiste el propósito global de Dios, que la declaración de propósito que tenemos dice de redimir un pueblo formado de todas las etnias del mundo. Déjeme explicarle la mejor manera que yo pueda a qué nos referimos con redimir, porque el trabajo de Dios, su propósito global es redimir un pueblo. Entonces, para condensar la idea, yo te voy a pedir que el día de hoy tú te acuerdes pues de nada que haya dicho más que de 3 cosas, ¿va? No te preocupes, no te enredes con todo lo que decimos de muchas secciones de esta misión. Ubica solo esta idea. ¿Qué significa la palabra redención? La palabra redimir tiene su original en griego, que es lutrosis. Esa no te la aprendas, no te vayas a aprender qué es lutrosis, porque si sigo diciendo lutrosis te vas a aprender que lutrosis quiere decir redimir. Entonces esa lutrosis no te la aprendas, ¿ok? Redimir, ¿qué significa? Es una palabra que se usa en la Biblia específicamente para pagar algo, ponerse a cuentas ante una falla y un error. Eso lo usamos al día de hoy. Si yo quedo con mi hermano Jonathan de ir a comer juntos y le fallo, lo dejo plantado, le digo, después me voy a redimir contigo y le invito unos taquitos, ¿no? ¿Entienden esa idea? O sea, nos ponemos a cuentas. Así se usa esta palabra. Pero en la Biblia la palabra significa pago de rescate, rescatar o liberar. La palabra lutrosis, que es redimir, quiere decir recomprar algo. Fíjate, algo que era tuyo y se pierde por una deuda y tú vas y lo redimes. Ahora, 30 segundos de confesión. ¿Cuántos de ustedes en su vida alguna vez han recurrido al monte de piedad? Ni uno. Una manita chiquita que ve por ahí, 2, 3, ya salen más valientes. Exacto. ¿En qué consiste el monte de piedad? Tienes una cosa de valor, vas a la ventanilla, la evaluadora, el evaluador dice, bueno, esto le vamos a prestar a usted 100 pesos por tu prenda. Y entonces te dan el dinero, ¿cierto? Y luego tú llevas, cuando sales con el dinero, ¿qué otra cosa llevas? Una boleta, se llama así, una boleta, que dice que tú dejaste un reloj de oro, ¿verdad? De 14 quilates, ¿verdad? De 3 generaciones de ahí de tu bisabuelito. Fuiste o lo empeñaste porque te endrogaste en las vacaciones de Semana Santa, ¿no? Entonces llegas. ¿Qué significa redimir? Cuando tú llegas al monte de piedad con tu boleta y dinero y pagas el valor de la prenda más el interés, que es lo del préstamo. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás comprando ese reloj? Lo estás redimiendo, porque era tuyo, te pertenecía, pero perdiste la posesión, el ser dueño de ese artículo por un momento. Entonces pagas un precio. No nomás dices, ¿me regresa mi reloj? Ándele, no sea malito. No, tienes que pagar un precio, porque eso es redimir. Entonces la palabra redimir significa también mejorar algo, hacerlo aceptable, intercambiar algo por algo de valor. Algunos de ustedes, hermanos, han usado cupones en el mercado. Hay por ahí ¿cómo se llaman estas cosas? Donde vienen ofertas de los mercados. ¿Cómo? Sí, un folleto, un periódico, no sé. Y dice ahí, cupón, 20 pesos por 3 botellitas de agua. Y tú tienes que llevar el cupón. Cuando llevas el cupón, ese cupón representa un valor. Estás redimiendo tus botellitas de agua, porque estás intercambiándolas por un precio. Pero para no hacernos bolas aquí, vamos a pensar en estos términos más sencillos. En los tiempos de la Biblia se redimían personas, gente, no cosas nada más, gente. Y ese es el concepto más valioso. Se redimían personas pagando un precio cuando se convertían en prisioneros de guerra. Esa es la primera cosa que quiero que te acuerdes, ¿sale? ¿Qué es eso de redimir? Yo no entiendo. Es que los prisioneros de guerra se redimían. Había una guerra, te tomaban preso y entonces venía tu rey y pagaba el costo por ti y te dejaban libre. Los prisioneros de guerra. Segundo, los esclavos. Le pedí dinero prestado a mi hermano Jonathan y me presta 100 millones de pesos. No se los puedo pagar. Me entregaba yo en esclavitud para ser su esclavo. Es una ilustración, ¿ok? Ya lo vi muy contento. Yo me entregaba para ser su esclavo y entonces él podía ponerme a trabajar. ¿Qué era redimir? Cuando venía mi papá y pagaba la deuda que yo debía,
y entonces yo era redimido y quedaba libre. Mi padre me volvía a comprar. Entonces, ¿a quién se redime? Prisioneros de guerra. Segundo, esclavos. Tercero, se redime también, o se redimía, a los condenados a muerte. Pero eran casos muy excepcionales. Un rey estaba obvio en su reino, entraba una persona a su reino y violaba una ley de su reino que en el que era original no era una violación de la ley. Entonces lo arrestaban y lo condenaban a muerte, pero podía venir el otro rey, pagar el precio de la redención, intercambiar esa muerte, y entonces el que estaba condenado a muerte salía libre. Por ejemplo, hay guerras antiguas donde un rey tomaba al hijo del rey, al príncipe, lo tomaba cautivo, que era prisionero de guerra, y lo condenaba a muerte. Entonces venía el otro rey y le decía: te ofrezco 1000 soldados por la vida de mi hijo. Y no le daba los 1000 soldados, le daba permiso al otro rey de matar a esos 1000 soldados por la vida de su hijo. Eso es redimir. Entonces se redime prisioneros de guerra, esclavos y condenados a muerte. Prisioneros de guerra, esclavos y condenados a muerte. Es todo lo que te tienes que aprender, ¿sale? Ahora, a partir de ahora te puedes dormir, ¿sale? Adelante. No es cierto. Si los que se redimen son prisioneros de guerra, esclavos y condenados a muerte, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. No te voy a llevar a muchos pasajes, pero sí me interesa que veas estos, por favor. En Efesios capítulo 2, hay una explicación de la Biblia que nos da la Escritura sobre la realidad espiritual del mundo en el que vivimos. Si tú eres creyente, esto es algo que entiendes claramente. Pero si tú eres la primera vez que estás aquí, es la primera vez que vienes, bienvenido. Pero escucha lo que te voy a decir, bien importante. Según la Biblia, el mundo en el que tú y yo vivimos es, por supuesto, un mundo real, físico, material, pero no está hecho solamente de lo material. Hay una esfera espiritual tan real como la esfera material. Tan real como la esfera material. No es perceptible con estos ojos y estos oídos, pero es perceptible con nuestro espíritu y nuestra alma. Esa esfera material, Dios nos enseña qué pasa ahí, nos enseña qué sucede. Y nos dice la Biblia que en este mundo, en este universo en que vivimos, hay un ser espiritual que se llama Satanás. El diablo, el chancla, el chamuco, todos los términos que usted quiera, ¿no? El de la lotería ese que usted veía, el diablito, más o menos, pero este sí es de a de veras y es malvado. Este ser llamado Satanás, la Biblia nos cuenta en Efesios capítulo número 2. Escucha lo que voy a decirte. La Biblia nos dice en Efesios 2 que el mundo en el cual nosotros vivimos está bajo el maligno. Está dominado por Satanás. Hay un ser llamado diablo, Satanás, que es enemigo de Dios, que tiene espíritus inmundos bajo su control y dominio, que se llaman demonios. Y ese diablo, Satanás, y esos demonios controlan gran parte de este mundo. En primera de Juan dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero lee en tu Biblia Efesios 2. Y aquí te voy a dar una radiografía espiritual del mundo en el que vivimos. Fíjense bien, Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahorita regresamos a ese versículo, pero siga leyendo el verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y fíjate qué dice tu Biblia: siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ese nombre, no te apantalles, no te asustes, así se le llama al diablo, el príncipe de la potestad del aire. Es decir, en este mundo en el que vivimos, el que gobierna principalmente hasta este momento se llama Satanás. Hay un rey de reyes que lo ha vencido, pero en esta tierra el que manda, gobierna, se llama Satanás. Por eso la muerte que ves, y por eso el dolor y la enfermedad y el hambre, porque en este mundo gobierna este personaje que aquí se llama el príncipe de la potestad del aire. Pero quiero que observes la última frase del verso 2. ¿Qué dice? El cual
El espíritu, perdóneme usted, le estaba leyendo mal, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Bueno, ¿qué estás diciendo, Alex? No te entiendo. Bueno, la Biblia está diciendo que si tú no tienes a Cristo, tú estás bajo el dominio del maligno. Y tú estás operando siguiendo la corriente de este mundo, que es operada, controlada por Satanás mismo. Y ustedes me van a decir: no, hombre, cruz, yo no hago eso. Yo no ando matando gatos ahí en un rito satánico. Es más, yo ni en el diablo creo. Escucha, el hecho que no creas tú en el diablo no quiere decir que el diablo no anda ahí haciendo lo que hace. Y que si tú no tienes a Cristo, la Biblia dice que las personas, cuando no estamos bajo el dominio del Señor Jesucristo, estamos bajo el dominio del enemigo. O sea, tú y yo, si no tuviéramos a Cristo en nuestro corazón, si Cristo no nos ha liberado, somos prisioneros de guerra de Satanás. No tienes que vestirte de negro y matar gatos y hacer así para decir que el diablo está operando en tu vida. Escuche bien. El enemigo de Dios se llama Satanás, y toda persona que no está bajo el reino de Jesucristo está bajo el reino del maligno, porque hay solamente dos familias espirituales: la de Dios y la de Satanás. ¿Cómo llegas a la de Satanás? Naciendo físicamente de tu padre y tu madre, como yo. ¿Cómo llegas a la de Dios? Naciendo de nuevo. Pero entonces necesitamos entender que según la Escritura, esos de ISIS son prisioneros de guerra del enemigo. Nuestro presidente de la República, Enrique Peña Nieto, si no ha nacido de nuevo, es un prisionero de guerra del enemigo, espiritualmente hablando. El patrón en tu trabajo, si no ha entregado su vida a Cristo, está preso por Satanás. Hermanos, es real el mundo espiritual donde el enemigo está tomando presos, vive la gente bajo la opresión del enemigo. Sí existen. Y ahorita voy a explicarte un poco más de eso. Si seguimos con esta idea, solo se redimen a los prisioneros de guerra, se redime a los esclavos. ¿Qué dice la Biblia espiritualmente de la esclavitud? En México, hace 200 años, decimos que se logró la independencia, ¿cierto? Más de 200 años. La independencia de nuestro país en México. Entonces sí, en un sentido, políticamente, socialmente tenemos libertad. Pero ¿qué dice Jesús en el terreno espiritual? Escúchalo. Jesús dice esto: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Punto. Eso dice Jesús. Si tú no crees eso, tienes un problema con Jesús, no le crees a Jesús. Pero Jesucristo está diciendo: el que hace pecado no va y lo comete y ya, no, está esclavo del pecado. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Que según la Biblia, una persona sin Cristo es prisionero de guerra. Cree que es libre, pero está bajo un mundo donde el maligno gobierna todo lo que pasa. La persona que está sin Cristo es esclavo del pecado. Quiere dejar de mentir, no puede. Quiere dejar sus adicciones, no puede. Quiere cambiar su rencor por gozo, no puede, porque está esclavizado por el pecado. Primera de Juan dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces tenemos claramente que las personas sin Cristo son prisioneros de guerra. Las personas sin Cristo están esclavizados por el pecado. Y por supuesto, las personas sin Cristo están condenados a muerte. Y este punto que te voy a explicar, especialmente si tú estás aquí por primera vez, por favor, abre tantito tus oídos. Dios está diciendo que si yo no me he puesto a cuentas con Dios a través del sacrificio de Jesucristo y no le he pedido perdón a Dios por mis pecados, yo estoy condenado a muerte. Pecar contra Dios no se soluciona con un manazo, una nalgada. Pecar contra Dios nos cuesta la vida, requiere muerte. Jesús lo dijo así:
el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Tú piensas que si no tienes a Cristo, Dios es tu cuate y es tu amigo y te va a dar chance. Te tengo una noticia: la Biblia dice que Dios no te da su gracia así nada más. La ira de Dios está sobre toda persona que rechaza la salvación que está ofreciendo en Cristo. Estamos condenados a muerte. En otro lugar en la Biblia, en Romanos, nos dice que apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces estamos condenados a muerte porque la paga del pecado es muerte. Así que fíjate, 3 cosas para la redención: se redimen prisioneros de guerra, se redimen esclavos y se redimen condenados a muerte. Y muchos de nosotros esta mañana aquí consideramos que no somos ninguno de los 3. Yo no ocupo redención porque no soy ni prisionero de guerra, ni esclavo, ni tengo pena de muerte. Físicamente no, pero espiritualmente, si tú no tienes a Cristo como tu Señor, tú eres prisionero de guerra, bajo el dominio de Satanás, del enemigo. Aunque no te des cuenta, eres esclavo de tu propio pecado y tus hábitos y tus iras y tus lascivias y tus deseos carnales. No te los puedes quitar tú solo. Y en tercer lugar, la ira de Dios está sobre usted, sobre mí, si yo no estoy en Cristo. O sea, sin Cristo estamos bajo el maligno en este mundo como prisioneros de guerra. Sin Cristo el pecado tiene poder sobre nuestra vida, y sin Cristo estamos bajo la ira de Dios. Sin Cristo, tú y yo, ISIS, los güeros, los gringos, los uruguayos, sin Cristo estamos bajo el reino del maligno, bajo el poder del pecado y bajo la ira de Dios. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Sin Cristo estamos bajo el reino del maligno, bajo el poder del pecado y bajo la ira de Dios. Entonces escúcheme bien: lo que sintamos de ISIS, de los terroristas que acaban de matar 14 personas aquí en California, o lo que sintamos de los zetas en nuestro país, o de los políticos corruptos, en última instancia, lo que esas personas ocupan es redención, porque son esclavos del pecado, son prisioneros de guerra, están bajo el maligno y están con la ira de Dios sobre ellos. Y repito la pregunta: ¿quién podrá defendernos? No diga el Chapulín, por favor, ok, no. Salmo 49 dice, no lo busques, pero dice: porque la redención de la vida de un hombre es de gran precio y no se logrará jamás. O sea, está diciendo el salmista: el precio para comprar una persona, ¿qué alcanzaría para pagar el precio de un prisionero de guerra, un esclavo y un condenado a muerte? Esta Biblia, que como usted ve está bien viejita, ¿verdad? Tengo muchos años con esta Biblia, pero esta Biblia, que es como la de usted, cuenta una historia de un pueblo que se llaman los judíos. Eran esclavos en Egipto y su Dios viene para redimirlos. La primera vez que aparece la palabra redimir en la Biblia está en Éxodo. No la busques, ahorita te voy a decir qué pasaje busques, pero escúchalo. Dios se presenta con el pueblo que están esclavos, como prisioneros de guerra, esclavos y condenados a muerte porque Faraón los quiere matar. Las 3 cosas. Y se presenta el Señor a través de Moisés y dice: por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. La primera vez que aparece la palabra redimir en la Biblia, se la dice Dios a unos prisioneros de guerra que son esclavos condenados a muerte. Y se presenta Dios, con mucho respeto lo digo, no la Virgen, no San Moisés ni San Abraham. Dios mismo dice: yo los voy a redimir. Y empezamos a revisar este libro, la Escritura, y escucha
juntando las ideas bíblicas. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. ¿En quién? En Jehová. No temas, le dice el Señor, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu redentor. Así dice Jehová, Rey de Israel y su redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Así dice Jehová, tu redentor, el que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. En otro lado dice, nuestro redentor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. Así ha dicho Jehová, redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Y hermano, hay fácil unos 180 más versículos que identifican que el redentor, el único capaz de pagar el precio para rescatar al prisionero de guerra, rescatar y liberar al esclavo y comprar la vida del condenado a muerte, es Dios. No hay nadie más que le alcance para pagar el precio de la vida de un hombre. Nadie más, ni tu religión, ni la lana que das en tu religión, ni tus creencias, nada más tus creencias. ¿En qué? Tu fe sola no alcanza. El único capaz de redimir es nuestro Señor, nuestro Dios. Dice la palabra, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, Jehová, eres nuestro Padre, nuestro redentor perpetuo es tu nombre. Jeremías, el redentor de ellos es el fuerte, Jehová de los ejércitos es su nombre. ¿Quién? El redentor de ellos. Tú tienes abierta tu Biblia, ¿en dónde? Ok, ve atrás unas páginas a una carta de Pablo que se llama Romanos. Y nos vamos a detener aquí en Romanos capítulo 3. Y este libro, quiero explicarlo muy claramente, porque la pregunta es, ¿a qué precio? ¿Quién paga el precio? Si ocupamos redención, ¿quién paga el precio? Y en Romanos capítulo 3 se nos cuenta quién paga el precio de la redención de los hombres. Y creo que usted sabe la respuesta. 3:21 en su Biblia. Pero ahora, aparte de la ley, diferente a la ley, por otro camino de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Por qué no hay diferencia? Dice tu versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estamos separados, no podemos entrar, acercarnos a Dios. Por lo tanto, dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y aquí viene, ¿cómo es que somos justificados? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sigue leyendo, no te detengas. A quien Dios, fíjense, Dios, no Poncio Pilato, Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Todo lo que está diciendo este pasaje es que Dios mismo pagó el precio para comprarte a ti y a mí, que somos esclavos de guerra, prisioneros de guerra. Pagó el precio para liberarnos de nuestra esclavitud del pecado, y pagó el precio por nuestra vida, porque estábamos condenados a muerte. Y mi Biblia dice que Dios pagó ese precio, y ese precio se llama Jesucristo. Su propio Hijo, tomando forma de hombre, fue a morir en una cruz. ¿Y entiendes ahora lo que está pasando? Esa imagen que has visto desde niño de un hombre crucificado es la imagen de tu redentor, de mi redentor, el que vino a pagar el precio para comprarte de prisionero de guerra, para salvarte de la esclavitud y para pagar por tu vida condenada a muerte. Te quiero leer otra versión. Dice así: la Biblia misma nos enseña claramente que ahora Dios nos acepta sin necesidad de cumplir la ley. Dios acepta a todos los que creen y confían en Jesucristo, sin importar si son judíos o no lo son.
¿Por qué? Porque todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Esa es la noticia de la Biblia. Todo lo que se trata esta iglesia y todo el rollo que hacemos y cantar, escucha, se trata de esto. El hombre sin Cristo es un prisionero de guerra, un esclavo de su pecado y un condenado a muerte. Pero el hombre en Cristo ha sido librado para servir a Dios, es libre del poder de pecado y puede vivir en santidad, y ya no tiene muerte sino vida eterna. De eso se trata la noticia del evangelio. La neta te lo digo, yo no sé si lo habías escuchado antes. En medio de tanta religión, a veces esta noticia se olvida, se borra, se confunde. Eso es el evangelio. La noticia de un redentor que a través de su sangre derramada en la cruz nos rescata. Entonces, ¿sabes cuál es el precio que se pagó por ti? La sangre preciosa de Cristo Jesús se derramó en la cruz para salvarte a ti y para salvarme a mí. La noticia entonces de la Biblia es que lo que el hombre no podía hacer en su impotencia, en su incapacidad, librarse, salvarse a sí mismo, lo que nosotros no podríamos hacer, lo hizo Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. Ya te amó, ya dio a su Hijo por ti, ya dio la vida de su Hijo para que tú vivieras libre del pecado, para que vivieras sin la esclavitud a Satanás, para que vivieras sin condenación a muerte, sin culpa, que vivieras limpio, rescatado, salvado. Entonces, déjenme explicarlo con toda la claridad que pueda. ¿Qué es redención? Redención es llevar a una persona al cielo, sí, pero no solo eso. Si una persona era esclavo de guerra, un prisionero de guerra que estaba bajo el reino del maligno, ¿qué significa redimir? Que deja de estar bajo el reino del maligno y ahora ha pasado al reino de la luz, donde Cristo gobierna. Si vas a aplicar en tu célula, apunta Colosenses 1, 12 al 14. Apúntalo, por favor. Colosenses 1, 12 al 14. Ya que lo escribes, escúchalo, no lo busques en tu Biblia. Quiero que lo escuches con toda tu atención. Dice el apóstol Pablo: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y escucha lo que dice Pablo: el cual, está hablando de Dios, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces escucha, redimir implica que si una persona está en el reino de tinieblas, donde Satanás es su señor, ahora es libre de la potestad de Satanás y puede venir a estar bajo la autoridad del Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto en lo práctico? Escucha bien lo que voy a decir. Hay gente que no entiende y tiene ataduras demoníacas sobre su vida. Tiene ataduras de Satanás. ¿Has conocido gente que padece depresión y no sabe por qué? Esa es una atadura. ¿Has conocido personas que tienen ataques de pánico y tampoco saben a qué? Personas con enfermedades causadas por opresión demoníaca, trastornos de personalidad, ira descontrolada, falta de perdón. Si tú ves esas cosas, eso según la Biblia es demoníaco. No todo y el 100%, pero tiene una raíz espiritual. ¿Sabes que tú puedes ser libre de eso cuando el Señor Jesucristo te redime y te traslada de la potestad de Satanás a su reino de luz? Mire, lo voy a decir muy claro. Hay gente aquí que no entiende que esos amarres, ¿sabe qué es un amarre de esos así de los brujos? ¿Ha oído eso? No dije si ha ido, ¿ha oído? No me vaya a decir, sí fui. Es peligroso. Esos amarres y brujería, muchas son charlatanes, pero hay brujería real, maligna, recibe su poder de Satanás. Y vienen cristianos y nos preguntan: oye, hermano, yo soy cristiano y me dijo allá mi suegra que me hicieron un trabajo, un amarre, ¿me puede hacer algo? Escucha, si tú estás bajo el reino del enemigo, cuidado, cuídate, porque eso estás a merced del enemigo. Pero si tú estás bajo el reino de Cristo,
No hay nada, nada que el enemigo te pueda tirar que te pueda llegar. Dice la palabra que si a ti, aquel que fue engendrado por Dios, te protege, el maligno no te puede tocar. Eso es redención. Eso es redención. Entonces, si estamos orando por musulmanes, si estamos orando por gente de ISIS, ¿qué significa redimir? Ahora es cristiano, pero sigue matando gente. Sigue cegado por los ídolos y por la hechicería. No, es redimido, es rescatado, es salvado de ese reino de tinieblas. Segundo lugar, una persona que viene a Cristo es rescatado de la esclavitud del pecado. Acabamos de leer que el Señor nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Estamos hablando de que una persona en Cristo es salvo del poder del pecado en su vida. No solo es perdonado, puede vencer el pecado, puede luchar con el poder del Espíritu de Dios en contra de la avaricia y de la envidia y del rencor y de los hábitos pecaminosos a los que ha estado atado. Puede ser libre de eso. Eso es redimir. Entonces, ¿me entiende qué estoy diciendo? Redimir no es ahora voy a la iglesia, traigo una Biblia y ya no digo Padres Nuestros porque ya soy cristiano. Eso no es redimir. No es solo que vengas a una iglesia un domingo. Redimir es una transformación completa de la esclavitud a la libertad para servir a Cristo. Completa. El pecado no se enseñoreará de vosotros porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso es redimir. ¿Qué estamos diciendo? Muy claro, Cristo Jesús tiene el poder sobre toda adicción, sobre todo hábito pecaminoso, sobre drogadicción, sobre alcoholismo, la adicción sexual, la adicción al trabajo, la avaricia. Cristo tiene el poder de ayudarte a ser libre del pecado. Eso es redención. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si Dios nos lleva a predicarle a los diputados, ¿cuál es la condición de ellos? Son prisioneros de guerra, necesitan ser liberados, pasados a la luz. Segundo, necesitan ser libres de su propio pecado, el que sea, avaricia, alcoholismo, lo que sea. Y por supuesto, la tercera cosa, si ellos y yo sin Cristo estamos sin vida, con condenación, estamos condenados a muerte. Jesús en unas palabras maravillosas en la Biblia que le dice a un maestro judío, cuando están platicando en una noche, Jesús le dice esto: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y sigue diciendo: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, mire qué noticia más maravillosa. Jesucristo vino a morir en una cruz para redimirnos. ¿Qué quiere decir eso? Me libera del poder del enemigo, me libera del poder del pecado sobre mi vida y me quita la pena de muerte que estaba sobre mí por mi propio pecado. Y ahora declara que yo soy inocente, que he sido justificado, que fui lavado y comprado por la sangre de Cristo, que soy libre del pecado y que yo ya no soy de este mundo. Yo tengo otro reino que no es de esta tierra. Estoy aquí, pero no soy de aquí. Aunque se oiga como la India María, pero algo así, ¿no? Usted entiende la idea. ¿Capta qué es redención? Entonces, la idea es esta. Nuestra declaración de propósito dice: nosotros aquí en Senda de Vida existimos para glorificar a Dios al unirnos a su propósito global de redimir. Ahí está, en esa palabrita, redimir un pueblo. ¿Qué significa redimir un pueblo? ¿Y cómo nos vamos a unir nosotros a esa obra? Interesantemente, usted no puede morir por la gente, ¿sale? No se voluntarie como el Cristo de Iztapalapa, porque no redime a nadie. Usted y yo nos unimos al propósito de Dios cuando tomamos este mensaje que acabas de oír hoy y lo llevas a tu compañero de trabajo.
Así te estás uniendo al propósito de Dios de redimir, porque la redención es posible por la muerte de Cristo en la cruz, pero la redención para nosotros nos llega a nosotros solo cuando escuchamos el evangelio. ¿Entiendes lo que dije? La redención fue posible porque Cristo murió en la cruz hace 2000 años, pero la redención a mi vida solo puede llegar cuando alguien me predica el evangelio, lo escucho, lo creo y me rindo e invoco el nombre del Señor y puedo ser salvo. ¿Cómo nos unimos a la redención? Llevando el mensaje de Jesucristo. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, por eso te hago la pregunta y la repito para que tú la pienses. ¿Por qué vienes a esta iglesia? Porque aquí existimos para hacer famoso el nombre de Jesucristo, glorificarle. Existimos para ver dónde está trabajando Dios y nos vamos a unir a lo que Él está haciendo. ¿Qué hace Dios? Pues Dios trabaja en todo el mundo, no solo aquí, en todo el mundo. ¿Y qué hace Dios? ¿En qué consiste tu trabajo? En redimir. ¿A quiénes? Prisioneros de guerra, esclavos y condenados a muerte. Y tú tienes gente así en tu trabajo. Y tenemos gente así en el estado de Zacatecas, en Jalisco, en Michoacán, en el DF, en Chicoloapan, en Bosques de las Lomas, en Uruguay, en el norte de África, en Irán y en montones de tribus en la India. Gente con las mismas situaciones. Entonces, ¿de qué estás hablando, Alex? Bueno, estamos hablando de que vamos a ser, queremos ser, vamos para allá, para hacer una iglesia que va a ayudarte a que el Señor redima tu vida, que te saque de ser un prisionero de guerra, rompa tus cadenas de esclavitud, te libere de la muerte, para que te unas a su propósito de ir a las naciones y llevar su mensaje de redención. ¿Todos vamos a ir a las naciones? No, no todos, pero para eso existimos. Si no voy yo, puedo orar por los que están yendo. Si no voy y oro, puedo dar para que aquel hermano llegue allá. Y algunos de ustedes saben que Dios los está preparando aquí, porque ustedes van a ser parte de la siguiente iglesia que se va a fundar. Vamos a alcanzar a profesionistas que se dedican a la educación, maestros de universidad. Y probablemente tú vas a ser parte de esa iglesia. Ya no vas a estar aquí en la comodidad de este templo. Lo sentimos, hermano. Nos vas a extrañar, yo sé. Pero entiendes, no estás aquí por ti. No estamos en esta iglesia para hacerte sentir cómodo a ti. Estamos para servirte, para que el Señor redima tu vida completa. Pero no estamos aquí para que estés toda la vida en esa silla esperando el retorno del Señor. Estamos aquí para animarte a salir. Hay una iglesia que se va a plantar en Jalisco. ¿Serás parte tú de esa iglesia? Ocupamos gente que ore por el equipo que va a plantar otra iglesia en Tlaxcala. Tú tienes una responsabilidad ahí. Necesitamos ofrendas para el boleto de avión de los hermanos que van a ir a Medio Oriente. Tú puedes dar para que esa gente llegue allá, o tú puedes ir allá. Pero esta iglesia está para eso. Estamos para unirnos al propósito global de Dios, de redimir un pueblo formado de todas las etnias del mundo. Para eso estamos. Si te late eso y dices, no, yo quiero hacer eso, bienvenido. Si no te late, también eres bienvenido, pero danos chance, ¿no? Porque nosotros vamos para allá. No estamos existiendo aquí para hacer una iglesia de 1000 gentes. Estamos aquí para cumplir el propósito de Dios, y ese propósito es global. Te quiero invitar a que oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por desafiarnos, por enseñarnos de qué se trata tu obra en esta tierra. Oro porque si en esta tarde hay alguien que reconoce que no ha sido redimido, que no tiene un redentor que pague por su pecado, un redentor que lo libere del poder del pecado, un redentor que lo saque de la oscuridad, mi oración, Señor, es que tu Espíritu Santo trabaje en la mente y el corazón de mi amiga, de mi amigo aquí presente, y le muestre que no hay ningún otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. No hay otro mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo. Y que mi amiga, mi amigo hoy puedan tomar la decisión de pedirte a ti que redimas su vida, que aceptan el pago que tú diste, Señor, para comprarles, que aceptan la libertad que les das de la esclavitud del pecado,
que aceptan ser trasladados de las tinieblas a la luz. Y que hoy, Señor, como nos dice tu palabra, todo aquel que cree en ti no se pierde, sino que tiene vida eterna. Y oro que mis amigas y amigos aquí hoy tomen esa decisión, determinen creer en ti, aceptar la redención que tú ofreces, en lugar de seguir cautivos, esclavizados al pecado, con sentencia de muerte sobre ellos. Tú nos traes esta noticia maravillosa de que en Cristo Jesús tenemos redención, el perdón de pecados. Nos has venido, Señor, a traer la noticia hermosa del Evangelio, y te queremos dar las gracias por esa oportunidad. Y ahora te pedimos que nos ayudes a pensar en mi compañero de trabajo, en mi vecino, en mi familiar, que necesita la redención que ofreces en Cristo Jesús. Gracias, mi Padre, porque nos permites unirnos a ti, a este maravilloso propósito que tienes en todo el mundo de redimir un pueblo que esté formado de todas las etnias del mundo. Gracias por este privilegio. Te honramos, te damos gloria, alabanza solo a ti. Y Señor, lo decimos una vez más, queremos vivir y existir y respirar para hacer famoso tu nombre. En el nombre de Jesús oramos, amén.